invitaron el día de hoy a predicar acerca de la familia y de la crianza en el libro de Génesis. Entonces quisiera que tomaran sus Biblias, por favor, y buscaran Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, donde estaremos teniendo la predicación el día de hoy. Recuerdo hace unos años recibir una llamada en mi teléfono de un hermano de nuestra iglesia, ahí en Monterrey. Era un hermano que él y su esposa habían tenido muchos problemas en su matrimonio. Habíamos pasado mucho tiempo con ellos, intentando aconsejar a los hermanos, ayudarles con sus problemas. Parecía que casi nada de lo que podíamos hacer daba algún resultado, pero pues las cosas iban mejorando un poquito y tengo que reconocer que cuando vi su nombre en el celular pensé, bueno, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora por qué se pelearon? ¿Ahora qué problema hubo? Pero ese día cuando empecé a hablar con él, de inmediato noté que tenía una actitud bastante diferente a la normal cuando hablamos. Y es que él y su esposa habían estado casados por ya más de 7 años y no habían tenido hijos. Y me llamaba para decirme que su esposa finalmente estaba embarazada. Algo que habían deseado, habían seguido ciertos tratamientos, pero nunca se había dado. Y cuando ya menos se lo esperaban, Dios les había dado esa bendición de tener un embarazo. Y entonces fue una llamada tan dulce poder agradecer a Dios cómo había contestado esa oración ese día. Y seguramente ustedes también han visto algún matrimonio que no han tenido hijos y después de mucho tiempo Dios les da esa bendición. ¿Y cómo es que tratan a sus hijos? A ese primer hijo especialmente, ¿cómo lo tratan? Pues todos los padres aman a sus hijos, pero esos padres como que tienen un amor un poquito diferente, un poquito especial por ellos, ¿verdad? Le dedican mucha atención, probablemente los consienten, los miman, pero es que estos niños son diferentes, son especiales y los aman mucho. Y seguramente era algo muy parecido a lo que estaban experimentando Abraham y Sara en su hogar. Ellos habían tenido el deseo de tener hijos por mucho tiempo. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 22, aquí en Génesis, pues han pasado ya algunos años desde que Dios les contestó su oración y les dio su hijo Isaac. Yo me los imagino aquí en Génesis 22, una quizás fría noche, sentados alrededor de una fogata, están envueltos ahí en sus cobertores y la conversación se va extendiendo como muchas otras noches y es interesante porque noche tras noche el tema de conversación es similar, porque les encanta hablar de las promesas de Dios y cómo Dios había dado al hijo Isaac. Cuenta Abraham de cómo Dios primero les había dado la promesa. Ya habían estado casados, ya eran pues personas un poquito más grandes de lo habitual, pero reciben esa promesa. Mira, Dios te va a dar una descendencia. Bueno, sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces Dios les había dado este cumplimiento de la promesa. Habían pasado 25 largos años esperando, con momentos de duda, de confusión, de tropiezo. De hecho, después de 24 años, Dios se había acercado a Abraham y a Sara, donde estaban ellos en su tienda, y se había sentado a comer con Abraham, y Dios le había dicho a Abraham, tu esposa Sara va a tener un bebé, y Sara estaba en la tienda escuchando la conversación y se había reído. La risa de la incredulidad.
sabiendo que eso ya no era posible para ella, pero Dios le había dicho que todas las cosas son posibles para Dios y que en un año ella tendría ese hijo. Y te imaginas el gozo que habrán sentido cuando finalmente se confirmó que Sara estaba embarazada. Seguro que fue un día de fiesta y de júbilo ahí en ese hogar. Y ahora cuando Sara escucha a Abraham contar esa historia, una vez más, se ríe. Pero ya no es la risa de la incredulidad, es la risa de una mujer que ve su mayor sueño hecho realidad. Y ese sueño hecho realidad está del otro lado de la fogata, recostado contra el hombro de su padre. Abraham mira a su hijo Isaac, ese pequeño bebé que había crecido. Recuerda cuando empezó a tomar sus primeros pasos. Y seguramente fue una escena un tanto graciosa. Abraham, el padre, cualquiera habría dicho que era su abuelo. No, de hecho, su bisabuelo. Cuidando a este niño en sus primeros pasos para que no se cayera, para que no se lastimara. Este niño era especial. Este niño era el cumplimiento de la promesa. Y ahora Isaac es un joven entre 15 y 17 años probablemente, y se ha convertido en el gozo y el deleite del corazón de sus papás. Y ahí, conforme va terminando la conversación, Abraham susurra entre dientes: Jalel Elohim. Alabanzas a Dios por este hijo que me ha dado. Cuando Isaac escucha esas palabras, sonríe para sí mismo porque sabe lo que viene. Y efectivamente Abraham le mira a Isaac y le dice: oye, Isaac, cuenta las estrellas. Ay, papá, no puedo contar las estrellas. A ver, Isaac, cuenta las estrellas. Pero ya lo he intentado muchas veces, papá. Pero Isaac, cuenta las estrellas. Una noche oscura, ya el cielo parece un manto de finos puntos de luz en el cielo, pero pues Isaac empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ¿ya conté esa estrella? No sé. A ver, voy a empezar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, papá, tú sabes que no puedo. ¿Por qué me lo dices otra vez? Es que, hijo mío, un día como este, una noche como esta, hace ya unos 40 años, Dios llegó a mí y me dijo que yo tendría una descendencia y esa descendencia sería como las estrellas del cielo. Isaac, tú eres el primero, pero de ti vendrá esa descendencia. Y a veces parece imposible, a veces parece que Dios se tarda, a veces parece que no se va a hacer, a veces incluso ni comprendemos ni entendemos lo que Dios está haciendo, pero Isaac, Dios siempre es fiel a sus promesas. Isaac, tú puedes confiar en nuestro Dios. Pues ya es la hora de acostarse, la fogata solo quedan las brasas y el corazón de Abraham está lleno de gozo. No solamente porque su hijo está creciendo físicamente, sino porque está creciendo espiritualmente y cada día parece comprender más acerca de ese Dios que dio esas promesas y que cumplió las promesas que había dado. Y esa noche Abraham va a acostarse con ese corazón tan lleno. Y ahí acostado esa noche, él escucha una voz que le dice: Abraham. Y cuando escucha esa voz, su corazón da un brinco dentro de sí porque él conoce esa voz. Es la voz de Dios. Es la voz de ese Dios que vino para prometerle que tendría una descendencia. Y entonces, con un corazón lleno de gozo, él responde al Señor y dice en Génesis 22:1, heme aquí. Seguramente Abraham espera escuchar palabras de bendición, porque siempre eso es lo que ha escuchado de Jehová. Pero las palabras que Abraham escucha son las palabras más terribles que jamás pudiera haberse imaginado. Porque en el versículo 2 le dice
Jehová, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Seguramente Abraham siente que hay un peso muy grande sobre su pecho estando ahí acostado. Siente que no puede ni respirar. Siente que su corazón va a explotar dentro de sí. Su mente está intentando digerir las palabras que Dios le ha dado. Probablemente está pensando, oí mal, no puede ser. Pero la voz de Dios fue clara. La voz de Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y lleva a sacrificarlo. Lleva a que sea un holocausto. En ese momento Dios le está pidiendo a Abraham lo que más ama. Dios le está pidiendo a Abraham lo que más ama. Y de hecho, ese es el título del mensaje el día de hoy, cuando Dios te pide lo que más amas. No sé si alguna vez Dios te ha pedido lo que más amas. Nosotros entendemos que la vida cristiana es una vida de entrega a Dios. Pero normalmente la entrega que nosotros tenemos que hacer a Dios tiene que ver con cosas sencillas, pequeñas, cosas como levantarse e ir a la iglesia el día domingo. Cosas pequeñas como leer tu Biblia. Cosas pequeñas como vas a hablarle bien o mal a tus hijos. Pero de vez en cuando Dios extiende su mano y nos dice, hijo mío, dame lo que más amas. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez Dios te ha pedido lo que más amas? Aquí Dios se lo pide a Abraham. ¿Qué le dirías tú a Dios? ¿Pudieras tú entregarle a Dios lo que más amas? Pues aquí Dios se lo pide a Abraham y seguramente esa fue la noche más larga de la vida de Abraham. Estoy seguro que no pegó ojo en toda la noche, pensando, intentando encontrar alguna manera de explicar lo que Dios le estaba pidiendo, seguramente con un corazón agitado y turbado. Probablemente pensó en hacer un Jonás, agarrar el asno y correr en la dirección contraria. Pero nos dice el pasaje que Abraham se levanta y nos dice que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, hizo los preparativos, no dilata, no pospone, no busca excusas, no se ocupa en otras tareas insignificantes, sino que se levanta muy de mañana y se prepara para hacer lo que Dios le ha pedido. Se despide de Sara. Sara está sorprendida, pero Abraham, ¿a dónde vas? ¿No tenías un viaje programado? Sí, pero es que Dios me dijo que tengo que hacer un viaje y voy a llevarme a Isaac. Quizás estaremos fuera como una semana. Pero Abraham, te veo diferente, te veo preocupado. ¿Qué te pasa? No, nada, Sara. Es que tengo que hacer este viaje. ¿Te imaginas el viaje? Quizás Isaac inicia el viaje muy emocionado, viendo cosas que nunca había visto. Oye, papá, mira eso. Papá, mira esa montaña. Mira esos árboles. Pero Abraham no puede hablar de pequeñeces cuando está cargando una carga tan grande, ¿verdad? Y poco a poco el ambiente se vuelve pesado. Y Abraham no quiere hablar de nada. De hecho, cuando habla, lo único de lo que quiere hablar es de la promesa de Dios. Porque eso es lo único que le trae algo de consuelo. Pero en su mente está lidiando, ¿cómo puedo entender este mandamiento de Dios con la promesa que Dios me ha dado? Viajan todo un día, llegan al lugar donde van a descansar esa noche. Se sientan ahí alrededor de la fogata, pero casi no hay conversación. Finalmente Isaac va a acostarse y Abraham sigue ahí en la fogata, mirando cómo las brasas poco a poco se van apagando. En algún momento va y se acuesta en su cama, pero tampoco pega ojo, pensando en lo que Dios le ha pedido, y se levanta al día siguiente, sigue su viaje, pensando, quizás deseando otra vez escuchar la voz de Jehová, que le diga que no tiene que hacerlo, pero el silencio es atronador.
Llegan la segunda noche, hacen su campamento y otra vez Abraham no concilia el sueño. Y nos dice el pasaje que al tercer día Abraham levanta los ojos y ve el lugar que Dios le había dicho. Y entonces deja a sus siervos y toma la leña, toma el fuego y toma el cuchillo, el frío y afilado cuchillo. Y le dice a sus siervos que va a ir a ofrecer el sacrificio. El sacrificio de su hijo, su único, Isaac, a quien ama. Pero conforme se van alejando, Isaac le dice, oye papá, vamos a ofrecer un holocausto, pero falta algo, papá. Un holocausto requiere un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Y hay esa voluntad de hierro de Abraham que le ha llevado hasta este momento. Seguramente estuvo a punto de quebrantarse. ¿Qué le dices a tu hijo? Tu hijo a quien amas. Y lo único que Abraham le puede decir a su hijo es, hijo mío, Yahvé Jireh. Hijo mío, Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto. Se acercan a esa montaña, empiezan a subir la montaña y Abraham está pensando, pero todavía hay tiempo. Todavía Dios puede retractarse, pero cada paso le lleva más cerca al lugar que Dios le ha indicado. Finalmente llegan a la cima de esa montaña y empiezan a juntar las piedras para edificar el altar. Isaac le está mirando a su padre como confundido. Es evidente en sus ojos la duda que él tiene, como, ¿qué estamos haciendo? Pero edifican ese altar, ponen la leña sobre el altar y ya no hay cómo postergarlo más. Isaac, ven, hijo mío. Le toma de las manos, le dice Isaac, hace 3 noches Dios me habló y me dijera que viniera a este monte a ofrecer un sacrificio. Isaac, tú eres el sacrificio. Papá, ¿qué? Sí, Isaac, tú eres el holocausto. Tú eres el sacrificio. Pero papá, espérame. Los corderos mueren, son consumidos en el fuego. Sí, hijo mío, lo sé. ¿Dios te está pidiendo que yo haga eso? Sí, hijo mío. Pero papá, no puede ser. Tú has dicho tantas veces que yo soy el hijo de la promesa. Tú has dicho tantas veces que de mí va a venir una descendencia. ¿Cómo puede ser? Hijo mío, no lo entiendo. ¿Te acuerdas cuántas veces lo hemos explicado? A veces no entiendes. A veces no parece posible. Pero lo que sí sabemos, ¿te acuerdas, hijo mío? Es que Dios es fiel a sus promesas. Y yo no entiendo nada. Y la única manera que yo puedo reconciliar el mandamiento de Dios y la promesa de Dios, lo he pensado mucho, Isaac, estos 3 días. Y lo único que yo entiendo es que si Dios me ha mandado a sacrificarte y Dios ha dicho que tú eres el hijo de la promesa, entonces te tengo que sacrificar, pero Dios te va a resucitar. Es la única manera de entender esto. Pero Isaac, Dios me ha dicho que te ofrezca como sacrificio y creo que Dios será fiel también a su promesa. Y entonces ha llegado el momento. Estoy seguro que Isaac pensó en echarse a correr
No hubiera sido problema que un joven de 15 o 17 años pudiera alejarse rápidamente de su papá de 115 o 117 años, ¿verdad? Pero la influencia de Abraham sobre su hijo Isaac ha sido tan grande que Abraham ve cómo su hijo Isaac se sube al altar y permite que Abraham le amarre las manos y los pies. Padre, que estás aquí, ¿te imaginas tener esa clase de influencia espiritual sobre tus hijos? ¿Te imaginas haberles enseñado a amar a Dios de tal manera que estuvieran dispuestos a hacer tal cosa? ¿Cómo es que alguien puede llegar a tener una influencia tan grande sobre su hijo? ¿Cómo es que tú puedes llegar a tener una influencia tan grande sobre tus hijos? Y la única manera es siguiendo ese ejemplo de Abraham, donde noche tras noche se sentaba con sus hijos y con su hijo y le hablaba de las promesas de Dios, le hablaba del Dios que es fiel a la promesa, le hablaba de un Dios que es bondadoso, le hablaba de un Dios que es grandioso y le hablaba de estas cosas noche tras noche, tras noche, tras noche. Solamente así se puede explicar la influencia que Abraham había tenido sobre Isaac. Solamente así tú podrás tener esa clase de influencia espiritual sobre tus hijos. Pero ahora Isaac está tendido sobre el altar y Abraham extiende su mano y toma el cuchillo, el frío y afilado cuchillo que ha usado tantas veces para degollar el cuello de ovejas. Pero ahora es su hijo. Seguramente las lágrimas chorrean por la barba de Abraham. Su mano está temblando violentamente porque ahora es su hijo, su único Isaac, a quien ama. ¿Por qué haría tal cosa? ¿Cómo puede hacer tal cosa? Dios le ha pedido lo que más ama. ¿Cómo se lo puede dar? Y la única respuesta es que aunque Isaac es lo que Abraham más ama sobre esta tierra, hay algo que Abraham ama todavía más. Y lo que Abraham ama más que incluso su propio hijo es a Dios mismo. Dios es lo que Abraham ama más. Y porque ese Dios que él ama sobre todas las cosas le ha pedido su hijo, su único, Isaac, a quien ama, pero ama a Dios más. Y está dispuesto a entregarle su hijo a Dios. Y Abraham extiende su mano para dar la estocada final. Y nos dice el pasaje que en ese preciso momento habla el ángel de Jehová. Lo vemos ahí en el versículo 12. De hecho es el versículo 11, perdón. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y otra vez vemos la respuesta del siervo humilde respondiendo: heme aquí. Y el versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mira, Yahvé Jireh, tenías razón, Abraham. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué momento, ¿no? Cuando Abraham corta esa soga que amarra las manos y los pies de su hijo, cómo se baja Isaac del altar y cómo habrá sido ese abrazo. Se habrán abrazado como nunca se habían abrazado anteriormente, ¿verdad? Un momento tan hermoso. Y luego viendo ese cordero, ese carnero ahí en el zarzal, y Yahvé Jireh, y ofreciendo ese carnero ahora en alabanza y adoración a Jehová, con un gozo profundo en el corazón. El regreso a casa. ¿Cómo habrá sido el regreso a casa? Muy diferente a la ida, ¿verdad? Ahora contando, Isaac, ¿qué sentías?
Isaac, pero ¿por qué me dejaste? Ah, papá, ¿y tú qué venías pensando esos días en el viaje? Llegan a casa casi una semana después. Sara los ve venir y de inmediato es evidente que algo extraordinario ha sucedido. ¿Pero a dónde fueron? ¿Qué pasó? Y le cuentan la historia. Y Sara ahora se ríe con un alivio y una fe todavía más fuerte en Jehová, el Dios de la promesa. Y llegamos así al fin de la historia. Es increíble. Abraham amando a Dios más que incluso a su propio hijo. Abraham dándole a Dios lo que más ama sobre esta tierra. Y termina con una escena maravillosa, la familia otra vez junta. Pero si tú eres como yo, cuando llegas al final de esta historia, puedes sentir un poquito de confusión, incluso un poquito de indignación contra Dios, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué le pediste eso a Abraham? O sea, ¿no es un poquito cruel? ¿No es algo injusto pedirle eso a Dios? Es probable que si Dios te lo pidiera a ti, sentirías esas emociones. Quisiera que pensáramos un momento sobre esa pregunta, si Dios tiene el derecho de pedirnos algo así. ¿Dios tiene el derecho de pedirte a ti lo que más amas? Quizás diríamos que no, pero piensa un momento que Dios sí tiene el derecho de pedirte lo que más amas, primeramente porque Dios te dio lo que más amas. Esa cosa, esa persona, ese sueño que tú amas tanto, Dios te lo dio. ¿De dónde vino Isaac? Bueno, todos los hijos vienen de Dios, pero si un hijo había venido de Jehová, era Isaac. Era imposible que Abraham y Sara tuvieran hijos, pero Dios había hecho algo extraordinario, algo imposible para que ellos pudieran tener ese hijo de la promesa. Ese hijo era el regalo de Dios para ellos. Pero ¿no es verdad que muchas veces los buenos regalos de Dios se convierten en competencia de Dios en nuestro corazón? O sea, empezamos a amar más el don, el regalo de Dios, que el Dios que nos ha dado ese don, ese regalo. Y en el trono de nuestro corazón, en el centro de nuestros afectos cristianos, lo que empezamos a amar más que incluso a Dios son buenos dones que Dios mismo nos ha dado. Y esas cosas son de Dios, no son de nosotros. Y en ocasiones Dios extiende su mano y dice, hijo mío, dame lo que más amas. Porque muchas veces esas cosas se han convertido en competencia para Dios en nuestros corazones. Y hermano, yo le pregunto, ¿qué hay en tu vida que se está convirtiendo en competencia para Dios? Que está intentando desplazar a Dios como el primer amor de tu corazón. Es muy posible que sean tus hijos, como con Abraham. Es posible que sea otra cosa. Es posible que sea tu carrera. Es posible que sean tus ingresos. Es posible que sea tu posición social. Es posible que es tu sueño para el futuro. ¿Qué es lo que tú estás tentado a amar más que a Dios mismo? Y es probable que cuando algo empiece a convertirse en competencia para Dios, Dios extienda su mano y diga, hijo mío, dame lo que más amas. Y Dios tiene el derecho de pedírtelo. ¿Por qué? Porque Él te dio esa cosa que tú más amas. Dios tiene el derecho de pedirte lo que más amas porque Él te lo dio. Pero no solamente tiene el derecho de pedirnos lo que más amamos porque Él nos lo dio, pero Dios tiene el derecho de pedirnos lo que más amamos porque Él quiere darnos lo que más necesitamos. Estoy seguro que hubieron momentos en la vida de Abraham y de Sara donde ellos pensaron que lo que ellos más necesitaban en la vida para ser felices era tener un hijo. Necesito un hijo. Pero eso no era realmente lo que Abraham necesitaba más que cualquier otra cosa. Abraham necesitaba algo más grande. En el versículo 12 que leímos hace un momento, me llama la atención lo que comenta el ángel. Dice, yo conozco
que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu Hijo, tu único. Es interesante como lo primero que menciona el ángel de Jehová es el temor de Dios. O sea, se está dirigiendo a la relación entre Dios y Abraham. ¿De qué se trata toda esta escena? Se trata de fortalecer la relación que Abraham tiene con Dios. Sabes que lo que tú más necesitas no es esa carrera, no es ese sueño, no es esas vacaciones, no es ese hijo perfecto. Lo que tú más necesitas en tu vida es tu relación personal con Dios. Eso es lo que más necesitas en tu vida. Y cuando Dios extiende su mano y te dice, dame lo que más amas, es porque Él quiere darte lo que más necesitas y es una relación más profunda con Él. Y es por eso que el ángel de Jehová lo primero que menciona es que, mira, ya sé que temes a Jehová. Se enfoca en la relación entre Dios y Abraham. Y en cualquier situación en la que nosotros estemos viviendo y que Dios nos pida que le demos lo que más amamos, lo que Dios quiere es darte lo que tú más necesitas. Una relación más profunda, más fuerte con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no es un ogro en el cielo que quiere quitarte lo bueno. Esa es la mentira que Satanás usó para engañar a Eva. ¿Te acuerdas? Con que Dios ha dicho. No. Dios sabe que ciertamente no morirás. Dios sabe ciertamente que cuando tú comas, tú serás como Dios. Dios te está reteniendo algo bueno. Pero mi amigo, cuando Dios te pide lo que más amas, Dios te quiere dar lo que más necesitas. Dios te quiere dar algo que es mucho, mucho mejor. Entonces la segunda razón por qué Dios tiene el derecho de pedirnos lo que más amamos es porque quiere darnos lo que más necesitamos. En ese versículo 12 donde dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu Hijo, tu único, también me surge la pregunta, oye, ¿no sabía Dios que Abraham sí le temía? O sea, Dios es omnisciente, Dios sabía todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. Entonces, seguramente Dios ya lo sabía. Pero ¿sabes? Las cosas que Dios sabe en su omnisciencia se tienen que vivir en el tiempo y el espacio de la existencia humana. Y entonces Abraham tiene que pasar esta situación porque en esa situación Abraham sabe que realmente ama a Dios. ¿Sabes? Tú puedes estar aquí el día de hoy y decir yo amo a Dios más que todas las cosas, pero el momento donde tú sabrás verdaderamente si amas a Dios más que todas las cosas es que cuando Él extiende su mano y te dice dame lo que más amas. En ese momento es cuando tú realmente vas a saber si lo amas. Es muy fácil decirlo un domingo por la mañana en la iglesia, pero vivirlo en la práctica, en el tiempo y el espacio de nuestra vida tridimensional, eso ya es muy difícil. Pero en ese momento Abraham descubrió algo acerca de su relación con Dios y él descubrió que genuinamente él amaba a Dios más que amaba a su propio hijo. Pero ¿sabes quién más lo supo? Isaac también lo supo. Y esa es la siguiente razón por qué Dios tiene el derecho de pedirnos lo que más amamos. Porque Él quiere que nosotros seamos un ejemplo a otras personas con nuestro amor. Porque en el momento en que nosotros tenemos que, en la vida real, demostrar que amamos a Dios más que todas las cosas, otros verán ese amor y serán impactados por ese amor. Piensa un momento en la influencia que eso tuvo sobre Isaac. Piensa en el impacto que esta historia ha tenido a través de la historia de la humanidad. Nosotros, 4000 años después, estamos aquí un domingo por la mañana hablando del ejemplo de amor de Dios que tuvo Abraham. Es un ejemplo de impacto. Y hermanos, si nosotros queremos tener esta clase de impacto en la vida de otras personas, y si especialmente como padres, si queremos tener esta clase de impacto sobre nuestros hijos, nosotros tenemos que amar a Dios más que amamos a nuestros propios hijos. ¿Entiendes eso? Si tú quieres ser un buen padre, tú no puedes amar a tus hijos más que todas las cosas. Eso te hará un mal padre.
Si tú quieres ser un buen padre, tú tienes que amar a Dios más que amas a tus propios hijos. Eso es lo que te hará un buen padre. Eso es lo que te permitirá tener esta clase de influencia sobre tus hijos. Y cuando Abraham en el tiempo de la vida real demuestra que él ama a Dios, él tiene un impacto enorme sobre su propio hijo. Y porque él demuestra esta clase de amor, Dios derrama su bendición sobre Abraham. Mira el versículo 15. En Génesis 22, versículo 15. Nos dice que llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Esa es una frase inusual en la Biblia. Por mí mismo he jurado. Señala la importancia de lo que Dios está diciendo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí tenemos por lo menos la tercera repetición, reiteración del pacto abrahámico. Dios haciendo otra vez este pacto con Abraham, confirmando por tercera y definitiva vez que se va a cumplir la promesa que Él le ha dado, jurando por sí mismo. Y Dios derrama estas bendiciones sobre él. ¿Por qué? Porque él ha demostrado que ama a Dios más que todas las cosas. Y hermanos, eso es lo que sucede en nuestra vida también. Dios derrama sus bendiciones sobre aquellos que aman a Dios más que cualquier otra cosa. Ahora, las bendiciones no son siempre materiales y temporales. ¿Por qué? Porque la bendición más grande que Dios nos da es nuestra relación personal con Él. Dios aquí hace esta obra en su corazón y vemos todo esto y quizás tú te preguntas, oye, pero ¿realmente Dios le pide esto a otras personas? O sea, ¿a quién le pide Dios que le den lo que más ama? ¿A quién? Bueno, aquí se lo pide a Abraham, pero Abraham es el padre de la fe. Bueno, sabemos que en la Biblia se lo pide a otras personas, ¿no? Y esas personas están ahí en Hebreos capítulo 11, esos héroes de la fe. Pero mira, yo soy aquí cristianito normalito. Seguramente Dios no me pide a mí estas cosas. O sea, seguramente Dios no me pide a mí que yo le dé todo lo que amo más. Pero quisiera leerte unas palabras de Cristo 2000 años después de esta escena. Y creo que te van a recordar de Abraham y de Isaac. Escucha estas palabras. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Te das cuenta que si tú quieres ser seguidor de Jesucristo, Dios te va a pedir lo que más amas? Tú no puedes ser seguidor de Jesucristo y no entregarle a Dios lo que más amas. No puedes. Si tú no estás dispuesto a darle a Dios lo que más amas, no eres digno de Él. Y de la misma manera que Isaac mismo tuvo que estar dispuesto a subirse sobre el altar, tú tienes que estar dispuesto a subirte a la cruz cada día. Morir a ti mismo. Eso es lo que significa realmente seguir a Jesús. Entonces eso no es para superhéroes cristianos, eso es para cada cristiano. A cada cristiano Dios le pide lo que más ama. Y otra vez quizás dentro de ti hay una reacción diciendo, pero Dios, eso es injusto, eso es cruel. Dios tiene el derecho de pedirte lo que más amas y la respuesta es sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio a ti lo que Él más ama.
Dios te dio a ti lo que Él más ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús, a quien Él ama, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, cuando Dios te pide a ti lo que tú más amas, no te está pidiendo algo que Él mismo no estuviera dispuesto a darte. Él te dio a ti lo que Él más ama. A las laderas de esa montaña, de ese monte Moria, había una ciudad que se llama Jerusalén. Y a las afueras de esa ciudad, en ese tiempo de Abraham, había todavía un pico. Y es ahí donde Abraham llegó para ofrecer ese sacrificio. Y siglos más tarde, un descendiente de Abraham y de Isaac compraría ese terreno. Y el hijo del que compró ese terreno edificaría un templo sobre ese mismo monte. Y sobre ese monte, día y noche, Yahvé Jireh. Sobre ese monte, día y noche, los sacerdotes ofrecerían corderos que morirían como sustitutos por el pecado de los descendientes de Isaac. Pero sabes, la sangre de esos corderos no era suficiente para quitar el pecado del mundo. Y entonces, siglos después, Dios enviaría a su Hijo, su único Jesús, a quien Él amaba, para que Él caminara por esa polvorienta ciudad e incluso pisara ese templo construido sobre el pico de ese monte. Ahí predicaría la palabra de Dios, ahí viviría una vida perfecta, ahí sería traicionado, ahí sería juzgado y lo sacarían de esa ciudad al pico de otro monte llamado Gólgota y ahí lo crucificarían. Y ahí colgaría sobre la cruz y no habría ángel de Jehová que le dijera no toques al niño, porque el ángel de Jehová colgaba sobre la cruz. No habría un carnero, un cordero que fuera el sustituto, porque el Hijo de Dios era el sustituto que moría por nuestros pecados. Y es solamente ahora a través de ese cordero que nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre. Es solamente a través de ese Hijo que murió sobre la cruz que ahora nosotros podemos tener esa relación con Dios. Y entonces cuando Dios se acerca a nosotros y nos dice, dame lo que más amas, nos está pidiendo algo que Él mismo estuvo dispuesto a dar para nosotros. Y entonces, hermano, cuando Dios te pide lo que más amas, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Él te dio eso que más amas. Y cuando Él te pide que tú le des lo que más amas, te quiere dar lo que tú más necesitas. Y ese testimonio de entrega será de impacto a otras personas a tu alrededor. Pero la razón principal por la cual tú le debes entregar eso a Dios es porque Él te dio lo que Él más amaba, su propio Hijo. Eso es lo que tú realmente más necesitas. Y entonces no te aferres a lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Quizás, padres, nosotros tenemos que entregar nuestros hijos a Dios. Nosotros tenemos un sueño para la vida de nuestros hijos. Queremos que sean prósperos, queremos que vivan una vida cómoda y feliz. Queremos que tengan una buena carrera, que ganen buen dinero. Y quizás Dios está diciendo, hijo mío, dame lo que más amas. Dame tus hijos. Dame tus hijos. Yo te di mi hijo. Dame tus hijos. Y tú quizás necesitas entregar ese sueño que tú tienes en la vida de tus hijos. Pero Padre, esa es la única manera que tú puedes tener esa influencia tan impactante en la vida de tu hijo. No, es que yo amo a mi hijo mucho, quiero que sea feliz. Eso es ser mal padre.
Ama a Dios más que a tus propios hijos. Entrega a tus hijos a Dios. Ama a Dios más que a tus propios hijos. Isaac de alguna manera detectó eso en la vida de sus padres. Y tus hijos detectan lo que tú más amas también. Tú puedes venir el domingo a la iglesia, todos bien vestiditos, sonrientes. Sí, buen cristiano. Pero tus hijos van a detectar lo que tú realmente amas sobre todas las cosas. No se lo puedes esconder a ellos. Y ellos también empezarán a ser impactados por tu amor más grande. Y si tu amor más grande no es Dios, el amor más grande de tus hijos tampoco será Dios. Entonces, Padre, cuando Dios te dice, dame tus hijos, entrégaselos. Entrégaselos. Quizás hay matrimonios aquí y lo que Dios te está pidiendo a ti es que le entregues el sueño de hijos. Quizás tú eres una de esas parejas que Dios no le ha dado la bendición de tener hijos. Quizás lo que tú más has amado es el concepto de tener un hijo, una hija. Y Dios el día de hoy te está diciendo, dame ese sueño, entrégamelo, ámame a mí. Invierte tu vida en la vida de otros jóvenes, de otros niños. Ten una paternidad espiritual, pero entrégame ese sueño. Quizás hay jóvenes aquí y lo que tú más amas es esa vida bonita que tú ya tienes diseñada. Tú ya sabes lo que vas a estudiar, tú ya sabes dónde vas a trabajar, tú ya sabes cuánto vas a ganar, tú ya sabes el carro que vas a manejar en 5 años. Tú ya tienes ese sueño perfecto. Pero sabes, hay cosas que son más importantes que el modelo del carro que manejas y la colonia donde vives y la posición social que tienes. Hay cosas que son tan importantes que el mismísimo Hijo de Dios descendió del cielo y entregó su vida por esas cosas, y son las almas de la humanidad. Quizás hay jóvenes aquí que necesitan entregar su futuro a Dios. Y entregar tu vida también a vivir por las almas de otras personas para alcanzarles con este testimonio del gran amor de Dios por nosotros, que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, su único Hijo, Jesús, a quien Él amaba, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Eso es mucho más importante. Padre, quizás tú necesitas entregar a tus hijos a Dios porque tú le estás susurrando al oído, sí, hijo mío, sirve a Dios, pero no tanto. No exageres. Es que los pastores se mueren de hambre, de que viven, sufren mucho. Esa es una mentira de Satanás. En términos generales, ¿cuántos pastores delgados hay? Es obvio que no se mueren de hambre. Pero dejando a un lado las risas, es la obra más grande del ser humano sobre la tierra. Y tú, padre cristiano, ¿por qué le dices a tu hijo eso? No. ¿Sabes por qué? Porque no amas a Dios sobre todas las cosas. Porque si amaras a Dios sobre todas las cosas, estarías dispuesto a entregar a tus hijos para que ellos vivieran para la gloria de Dios, la salvación de las almas. Entonces yo te pregunto el día de hoy, hermano, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios? Dame lo que más amas. ¿Te vas a aferrar a esa cosa o se lo vas a entregar a Dios? Vamos a orar.